Buenas noches, amigos de Miradas de Asturias. Esta noche vamos a realizar una travesía en uno de los concejos donde su comunidad vive en un presente donde todo su territorio está perlado de historia de nuestra Asturias. Estamos hablando del concejo de Morcín. Es un acogedor concejo de poco más de 50 kilómetros cuadrados, con una abrupta topografía que se desarrolla entre los más de 1.700 metros de cota máxima en el Pico Gamonal, en la Sierra del Aramo, y los 140 metros de cota mínima situados en el río Caudal. Este concejo limita al norte con Ribera de Arriba, al sur con Riosa, al este con Mieres y al oeste con los concejos de Quirós y Santo Adriano. De forma administrativa se encuentra dividido en 7 parroquias llamadas San Pedro de Peñerudes, San Miguel de Argame, San Sebastián de Morcín, Santa Eulalia de Morcín, que es igualmente la capital del concejo, San Antonio de la Foz, San Esteban de Castanyello y San Juan de la Piñera. Esta numerosa división parroquial en un concejo con una extensión pequeña nos habla claramente de la dificultad que históricamente sufrieron sus diferentes núcleos de población en su relación y comunicación tanto interna como externa. Estos núcleos de población están separados entre sí por valles que bajan de forma acusada por la ladera este de la Sierra del Aramo. El río Caudal atraviesa el concejo por su extremo nororiental. A este curso principal del caudal vienen a confluir otros dos de menor entidad, el río Morcín, que desde la Sierra del Aramo desciende recogiendo las aguas de numerosos arroyos, y el Riosa, antiguamente llamado río Code, dotando al concejo, gracias a estos, de ese esplendor característico que son los verdes prados, bosques de hayas, robles, abedules, castaños, manzanos, sauces, así como podemos encontrarnos con acebos y enebros. El concejo de Morcín, por su extensión, está incluido dentro de los 20 municipios más pequeños de Asturias, pero yo lo incluiría dentro de los más preciosos y hermosos de todo nuestro Principado. La presencia del hombre en este concejo se hace presente ya en la prehistoria por el hallazgo de un cementerio tumular en el Monsacro. Igualmente son descubiertos restos de labores de explotación de minerales, así como cuchillos de siles, hachas, martillos y picos de asta en distintas cuevas, entre las que destaca la del Molín, en Entrefoces, a la salida de la localidad de La Foz. En sus paredes se percibe claramente la representación de un caballo y 3 ciervas. De la época romana se han descubierto monedas, ruinas de construcciones y quedan legados de diversos topónimos en el concejo. La historia de Morcín tiene un referente aquí donde nos encontramos, en el monte sagrado, el Monsacro. Cuenta la leyenda que aquí fueron escondidas las reliquias del Arca Santa para evitar que cayeran en manos de los árabes. Tras la derrota árabe en tierras asturianas y su consolidación, se traslada a Asturias desde Toledo el Arca de las Reliquias, instalándose en una cueva del Monsacro hasta su posterior traslado a la Cámara Santa de Oviedo, erigida al efecto por Alfonso II el Casto. Las tierras que hoy conforman el concejo de Morcín ya son citadas en el 912 con algunas donaciones que Fruela, hijo de Alfonso III, hace como donación al mitrado ovetense. La prosperidad de Morcín venía determinada por la extracción del carbón, dando comienzo todo esto en 1846 y alimentando con ese carbón a la Fábrica Nacional de Armas de Trubia. Podemos afirmar que Morcín es un concejo de gran tradición ganadera, y esto es por los ricos pastos que podemos encontrar en el Aramo o el Monsacro. Gracias a esto, la elaboración de quesos artesanales de Afuega el Pitu no solo se conocen dentro de Asturias y a nivel nacional, sino que incluso han traspasado las fronteras de España. ¿Cómo ves tú el concejo de Morcín? ¿Cómo llega el concejo de Morcín? Bueno, yo creo que el concejo de Morcín, turísticamente hablando, tenemos un privilegio que llega el estar muy cerca del centro. Estamos puramente en el centro de Asturias, muy cerca de todas las grandes ciudades, y luego nosotros aquí, aparte de 4 cosas que hay un poquitín así históricas, tipo este torreón que tenemos aquí delante,
les capillas del Monsacro, pues aquí más que otra cosa lo que tenemos que vender es paisaje, porque creo que disponemos de un paisaje muy guapo y creo que hay una cosa que hay que explotar. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en el concejo? Bueno, aproximadamente unos 50 años. Bueno, son unos años ya para saber cómo lleva el Sí, concejo. porque yo soy natural de Moreda, de arriba, de Concejo Valle, que viví muchos años allí. Entonces pues me trasladé aquí a Pozo Monsacro, la mina esta. Pues llevo ya, digo, 50 años. Y en esos 50 años, ¿cómo ve el concejo? Medio regular, está la cosa fastidiada por culpa del asunto del carbón y la gente pues está marchando y vienen nuevos vecinos y la cosa está un poco fastidiada. ¿Qué necesidades tiene el concejo de Morcín en este momento? Bueno, así, hablando turísticamente, las mayores necesidades son pues qué sé yo, tenemos aquí hablado ya con Cultura de que van a hacer una reparación del torreón, una restauración. Luego necesitábamos restaurar las capillas del Monsacro, porque está en un punto donde pegue mucho el aire estamos todos los años y cada poco teniendo que arreglar los tejados de ellas y tal. Entonces yo creo que había que hacer una restauración buena y luego hacer un acceso pues un poco en plan de paseo. Y luego otro tema que es muy fuerte, pues es el Museo de la Lechería, que espero que este año salga a licitación, en los Tolves del Pozo Monsacro. Hoteles rurales, casas rurales, aparte tenemos un albergue de unas 15 plazas que vamos a abrir ahora pronto, y aparte estamos haciendo un hotel rural que yo creo que va a ser una auténtica maravilla, está aquí en el pueblo de Alao. Y bueno, pues si conseguimos algún día Oviedo y Confederación nos den permiso para hacer deportes no contaminantes en el pantano, pues yo creo que esta zona alta que va a tener un empuje muy grande. Uno de los enclaves curiosos dentro del concejo de Morcín está aquí, en el Museo Etnográfico de la Lechería, que vamos a hablar con José Sariego, director del museo, pero también con otros muchos cargos, como nos estaba diciendo antes. Buenos días. Hola, buenos días. Eso que decíamos antes, de director del museo, pero ¿y cuántas cosas más? Pues mira, empecé con el certamen de Afoga al Pitu, soy de 26 años llevo organizando el certamen, soy el director del certamen de Afoga al Pitu, dentro de la Hermandad de la Prove, toda la iniciativa alrededor del queso. También soy director de la feria que celebramos en septiembre de los quesos artesanos de Asturias y soy cofrade mayor, como llevamos 3 años con la cofradía de amigos de los nabos de la Fo de Morcín, y soy el cofrade mayor. Cuéntame, ¿cómo fue esta iniciativa del Museo de la Lechería? Pues mira, hace 26 años empezamos a organizar el certamen de Afoga al Pitu y con motivo de tal pues fuimos recogiendo piezas que tenían que ver con la elaboración de los quesos, con la leche, con la manteca, y llegamos a conseguir tan número de utensilios para que decidimos abrir un museo. Entonces en 1992 inauguramos el Museo de la Lechería. Se creó una asociación Amigos de los Quesos por parte del Ayuntamiento de Morcín y por parte de la Hermandad de la Prove, y hoy tenemos este pequeño museo, pero que con un proyecto de futuro muy importante como va a ser la recuperación de las tolvas de carbón y albergar el nuevo museo que se va a llamar de los quesos de Asturias. Más o menos los visitantes que vienen por el museo, que vienen más asturianos, más de fuera de Asturias. Bueno, son más asturianos en cuanto que las visitas escolares pues hacen número, pero a nivel de personas mayores pues son los turistas los que más hacen, sobre todo julio y agosto es el número de mayor visitas que tiene este museo. ¿Hay alguna pieza rara que te haya ocupado mucho trabajo conseguir? Pues no, porque son piezas hasta la más insignificante, a lo mejor es la que más trabajo costó o lo más llamativa. Por ejemplo, una que compré por 200 pesetas en el Fontán es una de las que más cariño le tengo, que es una mantequera de molinillo.
para adaptar una lata de aceite. Pues yo definiría el museo como algo que es muy nuestro, que es la principal industria que tuvo Asturias, fue la industria de la mantequilla, y aquí vamos a tener todos, desde lo más antiguo que son los odres, el vallicu o las pieles de los animales para hacer mantequilla, hasta las máquinas más sofisticadas de 1950, que son las denatadoras y cualquier máquina que tenga que ver con la elaboración. Tenemos aquí pues unas rutas, tanto a la Mostallal como al Monsacro, aparte de una que se empezó con una senda que se empezó desde Oviedo con el tema de senda al Angliru, que bueno, está ahí ya descrita, está señalizada, un poquitín de señalizada, y lo que se podía hacer pues una serie de reparaciones en ella para dar salida a la gente, porque claro, hombre, iba a ser de muchos kilómetros, iba a ser de 20 o 22 kilómetros, pero bueno, venir por una senda desde Oviedo hasta el Mostallal o hasta el Monsacro, pues sería todo un lujo. ¿De dónde es? Que me dijiste que no eres de aquí. De Lugones. ¿Y cuánto lleves aquí en la Foz de Morcín trabajando? Llevo trabajando 9 meses, la zona 9 años. En esos 9 años, ¿tú ves cómo cambió el concejo? ¿Cambió? Sí, mucho, creció mucho. Sobre todo en la parte de Monsacro, de abajo de Santolaya. Y a nivel turístico, la Foz de Morcín fue declarado pueblo ejemplar, creo que fue en el 2002, ¿no? Una cosa así. Sí. Y desde esa fecha hasta ahora, de lo que tú viviste y viste por aquí, ¿qué te pareció? ¿Cambió algo? ¿Falta algo? ¿Le ponemos algo? Sí, le hace falta una residencia para gente mayor. Dígalo yo, el Concejo de Morcín es el mejor del Principado de Asturias. Yo no soy de Morcín, vivo aquí hay 42 años. Entonces casi como que si lo fuera. Hay 42 años, era un neno cuando vine. Pero, como la Foz de Morcín especialmente no lo hay. ¿Usted cree que el concejo de Morcín podría ser turístico? Puede, sí puede. Lo que pasa es que ahora que está tirando mucho Rioja en ese sentido, pero de todas maneras aquí hay sitios estupendos para practicar el turismo. A pesar de que tenemos una casa ahí en Las Mazas, casa rural, y que sin embargo el pobre chico de ahí pues tiene poca gente, no viene y quiere trasladar. ¿Usted atreveríase a decir algo a la gente que nos ve para que venga a Morcín? Hombre, que es un sitio estupendo, con un clima bastante bueno y buena gente. Ahora de otra manera... Y comida. Y comida. Es hipote de nabos. Sí, el famoso pote de nabos, sí. Pues nada, ya lo sabéis, a venir a Morcín, que aquí tenemos mucho que ofrecer. Como ciudadano del concejo, ya no como concejal, ¿cuál es el sitio, en el sitio que tienes, un sitio dentro de Morcín, ese que lleves dentro del corazón, ese que estás recordando, que te lleva, no sé, a la niñez incluso? Hombre, yo, pues, no sé, mirándolo así, entre los sitios carismáticos, yo creo que el Monsacro. El Monsacro desde luego ya y emblemático. El Monsacro, por siempre, los famosos romeríes del 25 de julio y el 15 de agosto, pues fue una que lleves toda la vida subiendo, desde aquí es un guaje, y entonces, no sé, eso pega un poco, a pesar de que ahora ya, cuando te haces mayor ya no presta tanto subir, pero bueno. ¿Cómo ve el concejo de Morcín? Bien, está todo en buena situación. Buena situación. Sí. Y si ¿qué ellos diríamos a esta gente que para que vinieran aquí al concejo de Morcín a visitarnos? Pues que vengan, pero sin pensarlo.
Bueno, pues vamos a invadir otra cocina más, esta vez en el concejo de Morcín. Vamos a hablar con Mina, que es una de las cocineres más grandes que podemos encontrarnos dentro de Morcín. Venid para acá. Buenos días, Mina. Buenos días. ¿Qué? Aquí estamos cogidos al fogón, Trabajando. trabajando un poco. Cocinera que me dijeron que es una cocinera de las más... Cocinera no, yo soy afamá, pero cocinera nada. Bueno, ¿cómo se come en el concejo de Morcín? Muy bien. En el concejo de Morcín será uno de los concejos que mejor se come. Pero cómese fuerte, hay platos fuertes. Platos fuertes. Tenemos el plato de nabos, que es el más tradicional en Morcín. Hoy vamos a tener un plato de nabos, ¿no? Hoy vamos a tener un plato de nabos. Y tenemos los nabos, que mira con qué se cocinan. Venid para acá. Aquí tienen cabeza de gochu, orella, focico, chorizos, morcilles. Aquí tenemos los nabos picados. Detrás el postre casadielles, queso de fuego al pitu, blanco y rojo. Y después en Morcín tenemos también fabada, el pote asturiano. De primero tenemos pote de nabos. ¿Y de segundo qué podemos comer? De segundo, ¿qué podemos comer? Pues de segundo tenemos aquí unos escalopines con salsa de cabrales, salsa de queso de fuego al pitu. Podemos comer. Detrás puedes comer queso también, puedes comer casadielles, tenemos tarta casera. ¿Cómo se hacen las casadielles? Ya les tenemos ahí, pero ¿cómo les fabrican? Las casadielles hay que machacarles nueces, yo he hecho ellos unos poques de avellanes también, y después eches ellos al engrudo, azúcar y esto, ¿cómo se llama? Anís. Y la pasta yo hago con aceite y con vino blanco. Bueno, ya veo, estamos aquí robándonos tiempo porque llegué muy mañana y tenemos mucho que trabajar. Pues del alma. no voy a robarte más tiempo, hay que seguir trabajando por entre los fogones. Sí, tengo. Venga, Mina. Bueno, y dejando a Mina ya entre los fogones, pues acaben de ponernos ya a la mesa, que esto es una preciosidad. Yo creo que a veces cómese con la vista. Tenemos aquí a Manu, que es el que nos va a hablar de ello. ¿Cómese mucho con la vista? Muchísimo. La presentación lo es todo. Oye, y una cosa, yo siempre ando preguntando, ¿tú los asturianos veslos comer como es debido? ¿Pídente caxigalinas? Que va. Comer con satisfacción y abondo. Volviendo otra vez a ese manjar exquisito que es el pote de nabos, ¿cómo sale aquí el pote de nabos en Morcín? ¿Qué tiene mucha salida? ¿Gusta mucho a la gente, que digo, a los turistas, a los que vienen de fuera? Y la pena es que solo se falla una vez al año. Y las jornadas gastronómicas que les hacemos en enero, pero la pena es que no se hagan durante todo el año, porque nabos prácticamente vas a tenerlo muchos más meses que en enero nada más. De eso, bueno, están en ello ya y la cofradía potenciándolo bastante y dándolo a conocer por todo lo de aquí y lo de fuera. Y es un paso muy importante. Entonces, las gastronómicas, la gente que te viene en enero y es siempre gente de fuera. Cada año hay más gente y cada año se expande más. Y bueno, lo que ves, cómese con la vista y cuando lo pruebes repites. ¿Con qué comemos este pote de nabos? Hombre, ya que estamos hablando de asturianía, yo creo que recomendar el vinín de Cangas, porque aquí por lo que hacen tenemos vino que tenga denominación, pero tenemos el vinín de Cangas, que es un vinín muy curioso y afalladizo, y es una cosechina del 2001 y es un buen vino, un vinín suave, 12 grados y medio. Ya en otra ocasión ya nos lo recomendaron, sobre todo en platos fuertes, un vino de Cangas suave. Y ya que tenemos vino en Asturias, que se vea, que donde hay que se gaste. Eso sí. Oye, y otra cosa, sidra, tenemos ahí unos quesos, el queso rojo y el blanco.
de aquí, de Morcín, coméntame, porque yo no tengo ni idea. ¿Por qué uno es rojo y otro es blanco? El rojo porque lleva un poquitín de pimiento. Lleva pimiento, que aquí solemos echar un poquitín de pimiento un poco picante, que dé el saborín, que te deje el paladar. Y el blanco nada, no lleva ningún colorante, que en este caso es el pimiento. Oye, ¿y esos quesos, podríamos tomar algo de sidra con ellos? Hombre, yo lo he indicado, tirar un culín con un trocín de queso y vamos, y detrás una quesadilla y vamos, y desabrochar el primer botón, que si no, no coge. Bueno, pues ya viendo esto, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra. Vamos a ver cómo está este hipote de nabos. Eso sí, voy a verlo yo. Vosotros tenéis que venir y venir aquí a verlo. Venga. ¿Qué podíamos decir aquí desde Miradas de Asturias a esa gente que nos está viendo, hacer un llamamiento para que conozcan Morcín como es debido, desde dentro? Hombre, yo lo que pediría, y ya lo dije antes, tenemos a 50 kilómetros donde estamos ahora, en cualquier dirección, tenemos 800.000 personas del millón que componen Asturias. Y lo que yo muy triste, y me fastidia decirlo, pero ya sí, y es que mucha gente piensa que estamos lejos, a no sé cuántos, Morcín suena muy lejos, y estamos aquí al lado. Nosotros somos el corazón de Asturias, quieran o no quieran, estamos en el puto centro. Lo que hay que, bueno, la gente relaciona Morcín, pues qué sé yo, con sitios más lejanos, y no y así. Yo quisiera enseñar una cosa a esta gente que nos está viendo, que tenemos ahí, a la vista, tenemos Oviedo, sí, mientras que a nuestra espalda tenemos unas montañas preciosas, es decir, que estamos a nada, a 10 minutos de Oviedo, encontrándonos con todo este esplendor de la parte este de la Sierra del Aramo, ¿no es así? Sí, pero es que la gente, hombre, la gente de por aquí, de un poquito tal, sí, pero mucha gente de Morcín, jolín, ¿dónde queda eso? Está al lado. Morcín, pero no sé. Lo que él dice, Morcín y el corazón verde de Asturias, y el corazón, por supuesto, que está en el centro de Asturias. Sí, tengo una amiga que me quiso quitar esa titulación. No vamos a dar nombres. No voy a dar nombres, pero sabe a quién me refiero. Bueno, Raúl, muchísimas gracias, porque gracias a ti podemos ir conociendo mejor este Morcín. Muchas gracias. Gracias a vosotros, porque bueno, esto más que gracias a vosotros, a mí y a vosotros, porque hay una forma de promocionar mi concejo. Entonces, que sea siempre recíproco. a vuestra disposición. La Foz de Morcín fue nominado Pueblo Ejemplar, creo, 2002, ¿no? Sí. Y después de que fue nominado, ¿cambió algo? ¿Viose...? No, cambiar, non cambiou nada, cambiou pouco, pero algo cambiou para mejor, non para peor. El del río en especial, porque cuando ven el verano, hay unos olores desastrosos, porque como llevarme el agua del Aramo para Oviedo, pues el río en verano casi seca. Entonces, si corre algo es de las tuberías, y es una vergüenza. Eso es lo que necesitemos, que nos arreglen el río, lo primero. Luego está el museo de la lechería que van a hacer. Eso non corre tanta prisa, porque tenemos uno aquí dentro de la Foz. O que corre prisa es el río. El saneamiento, que nos ponga la depuradora, que la gente pueda pasar por el río, es la única cosa de la Foz malo que tiene. Lo único malo que tiene la Foz es el río. De otra manera vivimos de maravilla. El concejo de Morcín marca en cada visitante el agradable sabor tradicional de esa Asturias ganadera, agrícola y minera que, sin olvidar su pasado, camina con paso firme hacia un futuro que de seguro será próspero, pues su paisanaje, con una personalidad afable y agradable, apuestan por hacer de Morcín un rincón de prosperidad en este paraíso natural que es nuestra Asturias. Bajan con fuerza el Morcín, el caudal, el Riosa, de aguas bravas y frías que se tornan prosa, entonan con fuerte voz antiguos cantares que van de Morcín hasta allende los mares, cantares de esos que cantan por los caminos, carreteros de ilustre abolengo y muchos destinos, que tornan en verso a la historia, a Morcín y sus paisanos, mientras en la calella, iluminando la escena, un rayo de luz de un sol alegre en el verde prado, quedando en el camino los besos que esa noche la luna le dio al Monsacro.